El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías ISU presentan la serie Feliz para Siempre en su cuarto segmento, la escuela sabática para nuevos creyentes. Muy pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Y nos encontramos estudiando la escuela sabática para nuevos creyentes en nuestra serie Feliz para Siempre. Hoy día vamos a tener la lección número 4. Vamos a estudiar toda la lección número 4. Y de tal manera que para mañana estaremos viendo la lección número 5. Y así estaremos ya emparejados con el horario regular que debe ser esta semana la lección número 5. Así que vamos a concluir hoy la lección número 4 y vamos a orar. Dios nuestro y Señor Jesucristo, gracias le pedimos, oh Padre Santo, su dirección para que podamos estudiar la lección número 4 correspondiente a la escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Algunos de ustedes estarán preguntándose qué es esto de la escuela sabática para nuevos creyentes. Resulta ser que en el año 2014 Dios condujo a la dirección de la Iglesia Adventista para publicar un documento que ayudara a los nuevos creyentes a alcanzar de manera escalonada un nivel espiritual cónsono con las enseñanzas de la iglesia, pero desde cero. Así que, ¿y por qué se dio esto? Cuando un niño nace, no le damos a comer alimentos sólidos, ¿verdad que no? De la misma manera, cuando un niño espiritual nace, no se le puede llevar de una vez a el alimento sólido, espiritualmente hablando. Entonces se diseñó este folleto. No estoy hablando de la fe de Jesús, la famosa fe de Jesús conocida por todos. Estoy hablando de la guía de escuela sabática para nuevos creyentes, tomo 1, o primer trimestre, la cartilla del primer trimestre del recién bautizado. Se titula En las huellas de Jesús. Luego de 3 meses estudiando esta cartilla, viene el segundo trimestre, crecer en Jesús. Ahora que él ya ha madurado, ya camina, ahora el poder de la palabra de Dios, tercer trimestre. Ya lleva 6 meses en la iglesia, 6 meses estudiando. Ahora puede entender mejor las Sagradas Escrituras. Y finalmente, en marcha con Jesús, el poder de la misión. No podemos esperar
que un bebé recién nacido salga con su Biblia a predicar la palabra de Dios, porque va a cometer errores muy grandes. Se va a enfrentar con preguntas que no va a poder resolver. Por eso existe este programa que toma un año de duración. Un año completo. Nosotros hemos visto, hemos visto, ¿sí? El primero, el segundo y el tercer trimestre y nos encontramos en el cuarto trimestre. Acá en el cuarto trimestre vimos la lección número 1, titulada La expansión del reino de Dios. Acá estudiamos 3 preguntas. ¿En qué sentido el mensaje de Jesús y su proclamación siguen siendo relevantes en el siglo XXI? ¿Hemos cumplido con la parte que nos corresponde con el fin de entrar al reino de Dios? ¿Valoramos el reino de Dios tanto como Jesús dijo que deberíamos hacerlo? Luego de estudiar estas 3 preguntas, teniendo como base Marcos 1, 14 y 15, que dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El concepto clave de esta primera lección, el reino de Dios o reino de los cielos, que se establecerá plena y definitivamente en la tierra nueva, como el reino de gloria, se hizo presente en el mundo en la persona de su Rey, Cristo Jesús, y ahora a través de su iglesia. El reino de Dios es de orden espiritual y nosotros, sus ciudadanos, hemos de extenderlo, a todos los habitantes de la tierra mediante nuestro testimonio de palabra y hecho. Así, revisamos las predicaciones respecto a la misión de Jesús, las predicciones acerca de la misión de Jesús. Jesús da a conocer su misión, la naturaleza del reino de Dios, rogar que venga pronto el reino de Dios y cerramos con, para saber algo más, los reinos de Daniel capítulo 2. ¿Recuerdan? Bueno, hay les prometimos que íbamos a tener un programa completo para hablar de los reinos de Daniel y lo vamos a hacer al final del trimestre. Luego pasamos a la lección número 2. En la lección número 2 vimos la misión de Jesús. 3 preguntas hicimos acá en esta lección. ¿Ya se ha establecido el reino de Dios en la tierra o eso ocurrirá en el futuro?
O podría ser que ambas cosas fueran ciertas. ¿Cuál fue la misión de Cristo en la tierra? Vino única y exclusivamente a morir por nosotros. Y la tercera pregunta, en la misión de Cristo en la tierra, ¿yo tengo alguna participación? A la luz de Mateo 12:28, dimos respuesta a estas preguntas. Porque si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de los cielos ya ha llegado a ustedes. Versión Dios habla hoy. Reina Valera dice así: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Acá vimos como concepto clave de esta lección en el reino de Dios o reino de los cielos, del cual yo tengo que ser ciudadano para vivir eternamente. Tengo algo más que hacer además de ingresar en él a través del bautismo. O sea, en la lección anterior, en la primera lección vimos cómo se hace, cómo formas parte del reino de Dios. Y ahora acá, ¿qué vas a hacer ya siendo parte del reino de Dios? En esta lección vamos a aprender cuál es la parte del cristiano en el reino que Cristo vino a establecer como Rey de Reyes y Señor de Señores. Primera de Timoteo 6:15 y Apocalipsis 17:14 y 19:16. Esta lección nos ayuda a entender lo que es el reino ahora. También nos ayudó a entender lo que es el reino que aún no ha llegado. Nos ayudó a entender cómo Jesús se enfrentó y venció a Satanás y cumplió con la misión. Y cerramos con algo más: crecer a través del servicio. Llegamos así a la tercera lección. La misión de los discípulos. Tres preguntas nos tocó también que resolver. ¿En qué sentido la misión de un discípulo es semejante a la misión de Jesús? ¿Cómo enseñó Jesús a sus discípulos a cumplir la misión que les había encomendado? ¿Cuándo acepto la misión que me ha sido encomendada? Para resolver estas tres preguntas nos basamos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El concepto clave de esta lección número 3: ser cristiano. Ser cristiano es, por definición, ser discípulo de Jesús. Como discípulos estamos aprendiendo del Maestro, de su forma de actuar y de cómo trataba a la gente de toda condición. Como discípulos somos aprendices de un estilo de vida y además hemos de ser seguidores de Cristo, que con nuestro testimonio personal y verbal atraigamos a otros a que sigan al Salvador del mundo. En esta tercera lección que recién terminamos hace un par de días, vimos Jesús presenta la misión. ¿Cómo Jesús presentó la misión? Comprendimos lo que es la misión
¿Y cuál era su alcance? Toda nación, tribu y lengua, hasta lo último de la tierra. Vimos el cumplimiento de la misión a través de la historia y cerramos con, para saber algo más, los diferentes discípulos en los tiempos de Jesús. Recordemos que hablamos de los seguidores de la tradición religiosa de Israel, primer tipo de discípulos en tiempos de Jesús, adherentes a un grupo religioso, el segundo grupo, los seguidores de un líder determinado, tercer grupo, los miembros de un movimiento mesiánico, eso era el cuarto grupo, y finalmente los discípulos al estilo de Jesús, del cual estamos hablando esta semana, cuando hablamos de la misión de la iglesia adventista del séptimo día. En esta cuarta lección, tenemos tres preguntas. La primera, ¿por qué los problemas siguen siendo parte de mi vida incluso después de haberme bautizado? Segundo, ¿por qué mis amistades no están a gusto conmigo si ahora soy un fiel seguidor de Jesús? Quiero detenerme en esta segunda pregunta para recordarte que el capítulo de hoy de la Biblia al día, Proverbios 29, nos presenta la respuesta a esta segunda pregunta. Para los que andan en el camino de Dios, la conducta del mundo es rechazada. Y para los que están en el mundo, la conducta de los que están en los caminos de Dios es contraproducente. Hay oposición entre una y la otra, no pueden estar juntas. Tercera pregunta, antes de ver qué pasó acá. Ok, vamos a cancelarlo. Listo. Ok. Siguiente pregunta. ¿Dónde puedo encontrar fuerza para enfrentar las dificultades que generan que generan mis nuevas creencias y mi nuevo estilo de vida? Para responder esta pregunta, perdón, estoy en la lección 4. Ahora sí. Tenemos Apocalipsis 14:7 para ayudarnos a resolver esta pregunta. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El concepto clave de esta lección es conocer el origen de nuestra iglesia. Amigos, conocer el origen de nuestra iglesia y el porqué de su surgimiento como cumplimiento profético nos permite descubrir nuestras raíces y saber de dónde venimos. Quien no sabe de dónde viene, definitivamente podrá saber difícilmente podrá saber dónde está y peor aún, a dónde se dirige. Así, lo más fácil
es que acabe en cualquier parte. Me sorprende sobremanera cuando un hermano me lo encuentro y me dice que ya no es adventista del séptimo día y que ahora es X cosa. De una vez lo pongo en mi lista de oración, por si acaso ya no lo tenía. ¿Por qué? ¿Por qué termino cambiándome tan fácilmente de un grupo a otro? Primero, lo primero que debes saber como adventista del séptimo día es lo que te voy a leer. Escucha. Los adventistas nunca nos hemos considerado una denominación cristiana más. Bien, al contrario, desde nuestros inicios hemos tenido la firme convicción de que constituimos un movimiento profético. Hago un alto en la lectura para decirte por qué yo soy adventista del séptimo día. Cuando yo cumplí 12 años, inicié lo que fue mi interés por conocer a Dios. Coincidentemente con la edad en que Jesús fue llevado por primera vez, ya, o sea, con la edad en que los judíos presentaban a los niños para que fueran instruidos por parte de los rabinos. Muy diferente a la dedicación que era a los 8 días de nacido. Acá Jesús llega a los 12 años. Bueno, a los 12 años fui llevado por primera vez a una iglesia cristiana no popular. Y nació en mí el deseo de conocer por qué había diferencias. Y empezamos a estudiar. De los 12 hasta los 22 años. 10 años. Estudiando diferentes líneas teológicas o creencias religiosas. Estuve impresionado de que lo mismo que se me había enseñado cuando tenía 4 o 5 años por parte de unos vecinos que teníamos allá donde yo nací. Una familia de origen anglosajón, una pareja de esposos, usaban unas láminas que nos enseñaban las historias de la Biblia. Recuerdo bien a conocer de ellos por primera vez la historia de Moisés y los 10 mandamientos. Recordé entonces que fueron ellos los que nos hablaron por primera vez del sábado. Teníamos 4 o 5 años. Por supuesto, no nos mandábamos, así que no podíamos tomar decisiones a esa corta edad. Lo interesante es que cuando soy invitado a la iglesia adventista de Pedregal, estudiamos lo mismo que a mí me habían enseñado cuando yo tenía 4 o 5 años. Y fue como que se encendiera una chispa. Luego estudiamos cómo la iglesia adventista surge y la similitud
con el pueblo que anunciaban las profecías que surgiría en los últimos tiempos. Aun cuando el nombre de la iglesia adventista no hay en ningún, a lo largo del nombre nada que tenga que ver con los últimos tiempos, es la iglesia profetizada por el Señor para los últimos tiempos, según lo registran los libros proféticos. Y eso fue lo que me llamó poderosamente la atención, que no era un grupo más que surgía, sino que era el grupo que debería surgir en el tiempo que debería surgir, según la profecía. Nuestra misión, sigo con la lectura, nuestra misión es predicar el mensaje especial de los tres ángeles. Hace un rato leímos Apocalipsis 14:7, pero nuestra misión es predicar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6 al 12. Los adventistas sabemos que tenemos que proclamar ese singular mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es ese conocimiento unido a la creencia de que se aproxima el fin, nos ha impulsado a crear y mantener una de los más amplios programas misioneros de toda la historia del cristianismo. Ya en reuniones anteriores te hablé de John N. Andrews, el primer misionero que la iglesia adventista mandó fuera de Estados Unidos a predicar la palabra de Dios. Esta semana estamos viendo un breve vistazo de los orígenes de nuestra iglesia como iglesia adventista del séptimo día y cómo hemos llegado a identificar nuestra misión. El día de ayer nos tomamos el tiempo para hablar del gran Shakti. Hoy solo te voy a hacer un resumen. Revisa el video de ayer que nos tomamos media hora. Pero hoy quiero nada más que tomarme unos 2 minutos para hacerte un resumen de lo que vimos ayer y seguir adelante en la historia de nuestra iglesia. Tenemos un programa diseñado para la noche. Todos los días en la programación nocturna estaremos viendo el segmento con el que cerramos la programación. Es el 8º segmento, un segmento nuevo que se llama Historia Denominacional. Allí vamos a hablar con más tiempo de esto y estaremos estudiando un libro que se titula A menos que olvidemos. Ya lo estudiamos en el 2014 como una matutina, pero vamos a comenzar a estudiarlo no como una matutina, sino como un curso de historia denominacional, independientemente de si es o no es el correspondiente al día. Vamos a ver todo y lo vamos a combinar con la mano de Dios al timón y mucha otra información que tenemos respecto a la historia de nuestra iglesia. Así que por favor no te pierdas este programa que inicia en la noche, dependiendo de nuestro trabajo, está fijado para las 6:30 de 6:30 a 8:30 más o menos de la noche. Son 2 horas. Vamos a ver 3 segmentos. Vamos a ver consejos sobre el régimen alimenticio, media hora, consejos sobre el régimen alimenticio. Vamos a ver 1 hora del tema central del día, que es la serie El conflicto de los siglos, y que hoy nos toca testimonio acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio de Elena G. White. Es lo que nos corresponde hoy, ya sea hoy o mañana, no sé si algo ocurre, que si algo ocurre lo dejamos para mañana. De partida mañana
Vamos a comenzar un poquito más tarde porque ya mañana tenemos trabajo. Y cerramos media hora con historia denominacional. Ok, son 2 horas que va a durar la transmisión en la noche, igual que en la mañana dura 2 horas también. De por sí estamos ya por completar estas 2 horas para pasar a la hora de la escuela sabática regular que comienza a las 8 de la mañana. Bien, vayamos entonces al resumen del estudio del Gran Chasco. Comenzamos diciendo que el Gran Chasco debemos respetar el Gran Chasco. Los que pasaron por el Gran Chasco creyeron firmemente en lo que sus líderes espirituales les habían enseñado en cuanto a la palabra de Dios. Pero resulta que el Gran Chasco estaba profetizado también. ¿Esto qué quiere decir? La palabra de Dios se cumple. Cuando Guillermo Miller, a principios del siglo XIX, decidió cambiar de escéptico a creyente, fue por razones bien claras y definidas que le ocurrieron en su vida cuando Dios transformó a este hombre. Y lo llevó a estudiar por varios años las escrituras de una manera especial, extraordinaria. Pero, siendo humano, yo digo que se emocionó demasiado, pero también era parte del cumplimiento bíblico. ¿Por qué? Mira, Guillermo Miller le dice a Dios, esto que estoy aprendiendo no lo voy a presentar a ninguna congregación a menos que reciba una invitación. Y esto lo vamos a estudiar con detalle. Media hora más tarde, después que Guillermo Miller retó a Dios, le llegó la invitación. Amigo, cuando Guillermo Miller comenzó a predicar en público con alguna reticencia, no estaba muy convencido, pero de que tenía que hacerlo, pero si Dios ya le había hablado con claridad, no le quedaba otra. Enseñó, hablando de Daniel 14, de Daniel 12, 14, 8, 14. Y que hablaba de las 2300 tardes y mañana. Y entendiendo según Ezequiel 4, 5 y 6, número 4, 36 y Levíticos 25, 8, tres textos que le decían que un día equivalía a un año en sentido profético, llegó a la conclusión de que para octubre de 1843 a 1844, todo terminaría. Si era verdad que el santuario del cual hablaba Daniel era la tierra. Pues resultó ser que no fue así, que el santuario del cual hablaba Daniel no se refería a la tierra, como Guillermo Miller pensaba y enseñó a sus seguidores, pero de que ocurrió algo, sí ocurrió algo, en 1844. De ese gran
Chasco se formaron tres grupos. La mayoría de los seguidores de Guillermo Miller, miles y miles de seguidores, renunciaron al cristianismo en todas sus formas. Probablemente por eso es que hoy día hay más, mayormente hay más no creyentes que creyentes, porque se sintieron chasqueados, frustrados. Hubo gente que vendió su casa, vendieron sus propiedades, todo. Los regalaron prácticamente porque al día siguiente Cristo ya habría llegado. Pero no todos renunciaron al cristianismo. De los que quedaron se formaron tres grupos. Debido al chasco, la mayor parte de los mileritas abandonó su creencia en la segunda venida de Cristo. Los que conservaron su fe se agruparon en tres tendencias. Los primeros, los que creían que el acontecimiento era algo real, pero que la fecha era errónea. Llegaron a conclusiones de que Jesús regresaría pronto. Y siguieron poniendo fechas más adelante. Ustedes van, en el estudio que vamos a hacer, ustedes van a ver esto. Todavía hay de esos que todavía siguen poniendo fechas. Segundo, el segundo grupo, los que interpretaron el acontecimiento espiritualizándolo. ¿Esto qué quiere decir? Llegaron a la conclusión de que tanto la fecha como el acontecimiento eran ciertos, pero que Jesús había regresado en forma invisible y espiritual. Ok. Estos se conocen como los espiritualizadores, que vamos a verlos también en nuestro estudio, a menos que olviden. Mira, es interesante que todavía hay gente que piensa que Jesús está en la tierra, pero está dentro de cada cristiano, camina con cada cristiano, y no se refieren al Espíritu Santo, se refieren a Jesús en espíritu. ¿Okay? Y de eso hay muchos cristianos que enseñan eso. Y el tercer grupo. Ahora, ¿quiénes eran los del tercer grupo? Escucha. Los que creían que algo había sucedido el 22 de octubre y que dicho acontecimiento no era la segunda venida de Cristo. Este tercer grupo, formado por un centenar de creyentes, habla específicamente de que el evento ocurrió, pero no ocurrió como se había predicado en el planeta Tierra. Entonces, ¿dónde ocurrió? ¿Qué sucedió realmente? ¿Por qué era necesario que el santuario fuera purificado? ¿Y a qué santuario se refería el profeta Daniel? Y eso es lo que vamos a ver en el resto de la lección. Comenzamos con el desarrollo de nuestra identidad doctrinal. Permítame leerlo. Aquel pequeño grupo, ¿se acuerdan? El tercer grupo, que llegaría a ser conocido como adventistas observadores del sábado, no como adventistas del séptimo día, todavía no, eran adventistas observadores del sábado. Creían que la fecha era correcta, pero que o sea, la clave del asunto radicaba en el acontecimiento. Por otro lado, no rechazaban de plano su creencia en el próximo regreso literal de Jesús. Sin embargo, debían explicar
qué había sucedido aquel 22 de octubre y cuál era el santuario de Daniel 8:14. Tenían que dar una explicación. ¿Qué pasó? Ustedes están estudiando la Biblia todavía. Y los que habían dejado de estudiar la Biblia se burlaban de ellos. Se habían unido al grupo de los no creyentes. Pero este grupo, conocido como los observadores de sábado, siguió estudiando la Biblia. Mediante un cuidadoso estudio de las Escrituras, concluyeron que el santuario de Daniel 8:14 era el santuario celestial y que Jesús en la fecha calculada había empezado a realizar las funciones equivalentes a las del día de la expiación de Levítico 16, y para eso había que leer Levítico 16, en lugar santísimo de ese santuario para concluir su obra sumo sacerdotal. No, ellos no llegaron a esta conclusión por capricho. Las profecías se habían cumplido, el chasco había ocurrido. El chasco es un filtro. Un filtro, ¿cuál es la función de un filtro? La función del filtro es separar lo que sirve de lo que no sirve. Hacer una separación. Cuando mi abuela preparaba la comida, específicamente el arroz, ella tomaba el arroz y lo colocaba en un pilón y luego empezaba shan, 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 boom, boom, boom. Luego de pilar el arroz lo ponía en una batea de madera, un plato grande, y lo aventaba al aire. Pero lo más interesante era que el arroz que era aventado al aire regresaba a la batea, pero esta vez regresaba limpio. El viento había separado la cáscara de cada grano que había sido pasado por el pilón del grano. Y a la batea caían solo los granos sin cáscara. Por supuesto, algunos se colaban y los conocíamos con el nombre de shurú. Hoy día, cuando estudiamos la verdad del chasco, vemos la función de la batea de mi abuela. El chasco fue exactamente esa acción que hizo mi abuela, que hacía mi abuela. Aventar el arroz para que el viento separara la basura de la comida. Y luego cocinaba el arroz y todos comíamos felices. Los adventistas creemos que dicha obra de Jesucristo como sumo sacerdote del santuario celestial va de la mano con la realización de un juicio investigador que precede la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, en lugar de la venida de Cristo a la tierra el 22 de octubre de 1844, listen to me please, los adventistas creemos que Daniel 8:14 señalaba hacia un acontecimiento que había de tener lugar en el mismo cielo. Apocalipsis 14:7 dice, la hora del juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7 nos señala la fecha, el evento, perdón. Y Daniel 8:14 nos señala la fecha. Luego de cumplidas las 2300 tardes y mañanas. Esas 2300 tardes y mañanas se cumplieron el 22 de octubre de 1844.
¿Qué dijo Jesús acerca de su segunda venida que indica que habría un juicio antes de que ésta se produjera? Revisa Mateo 16, 24, Juan 5, 28 y 29 y Apocalipsis 22, 12. Para aplicar el desarrollo de las doctrinas adventistas, el historiador George R. Knight afirma que a inicio, por cierto, este es el autor del curso que vamos a estar estudiando en la noche, a menos que olvidemos. A inicio de 1848, los dirigentes adventistas sabatistas habían llegado a un consenso respecto a 4 doctrinas básicas. Primero, el regreso de Jesús en forma personal, visible y previo al milenio. Segundo, el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Esta es la gran doctrina que profesa únicamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tercero, la perpetuidad de la santidad del sábado, día de la semana, del séptimo día de la semana, el sábado, y su trascendencia durante el tiempo del fin. Y cuarto, la no inmortalidad innata del alma. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos el estudio detallado de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos, buen Dios, para que usted tome el control de la situación y podamos continuar el día de mañana con este análisis. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Nos vemos mañana para continuar estudiando esta interesante lección. A continuación, pasaremos a nuestro quinto segmento en nuestra serie, Feliz para Siempre, que es la escuela sabática regular. Ya regreso. Bendiciones. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús, a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo.